Para ejecutar los forjados unidireccionales en obra, partimos de los planos específicos del proyecto de ejecución. Podemos distinguir dos planos específicos, el de replanteo de forjados y el de despiece de vigas. Empezamos por el plano de replanteo de forjado, que tiene normalmente tres partes principales. Detalles específicos de los puntos concretos en el forjado y vigas. Detalles de características de materiales que se incorporan al elemento como tipo de acero y hormigón. Planta a la que se refiere el plano, así como las cargas consideradas en el mismo, tanto permanentes como sobrecargas. Y por último, el forjado, donde nos indica el negativo de forjado y el tipo de vigueta a emplear según la zona. También nos indica el número de pórtico para identificar las vigas. Si nos referimos al plano de despiece de vigas, podemos identificar para cada viga el armado base, las armaduras de refuerzo de negativo y de positivo. Y por otro lado, el armado transversal, los estribos. El acero corrugado de vigas y forjados hay que pedirlo con antelación para su fabricación. En las instalaciones de ferralla se prepara el esqueleto o armadura de acero corrugado. Cada viga tiene un armado diferente, dependiendo de las solicitaciones. El ferrallista monta el acero según los planos específicos. La armadura longitudinal suele ir soldada con los estribos, salvo en los extremos y los negativos de forjados van en barras sueltas en paquetes. Se transporta a la obra, donde hay una zona de acopio de material hasta que se necesite. Del mismo modo que la ferralla, se le solicita a la empresa prefabricadora las viguetas y la bovedilla. Las viguetas armadas y pretensadas se fabrican en largas pistas y la bovedilla en bloqueras. Se transporta hasta la zona de acopio en la obra. Se marcan en los pilares la altura adecuada del encofrado. Se colocan las guías principales del encofrado mediante puntales. Se pone el resto de guías y por último se colocan los tableros sobre las guías. El encofrado es una superficie plana, limpia y resistente más grande que el forjado. También hay que hacer un encofrado lateral en los perímetros como en los huecos. Una vez preparado el encofrado, se marca sobre este con azulete las posiciones de las vigas y el replanteo de las viguetas. Se colocan las vigas cada una en su posición. Para ello, se subirán con la gura desde la zona de acopio a su posición, prestando atención a la disposición del armado, superior, inferior, izquierda, derecha. Los estribos de los extremos vienen agrupados y atados en las cabezas de las vigas, por lo que se tendrá que repartir a la distancia que marca en el plano de proyecto. Lo mismo ocurre con el negativo de las vigas, que no son de extremo. Vienen atadas en el centro de la viga y una vez que se coloque, se tendrá que ubicar estas armaduras de refuerzo en negativo. Las vigas vienen etiquetadas para poder identificarlas y vienen con su despiece. Una vez colocadas las vigas, se suben las viguetas al forjado, donde se van colocando a la distancia que tenga el intereje. Las viguetas también van identificadas con su longitud, tipo y fecha de fabricación. Se suben las bovedillas, que van paletizadas, y se van colocando de una en una hasta completar todos los ríos. Las bovedillas de los extremos tienen que ser ciegas para que no se introduzca el hormigón por dentro del elemento aligerante. Se le coloca el mallazo o armadura de reparto en la parte superior. Se sube el paquete de negativos de forjados y se reparte según el plano de forjados, por encima del mallazo. Se colocan los pasatubos necesarios para las futuras instalaciones del edificio sin que estos afecten a los elementos resistentes. La conexión entre las viguetas y las vigas que lo soportan se realiza mediante la ubicación de conectores, que son barras cortas de pequeño diámetro que bien sobresalen de la propia vigueta o bien se colocan entre la vigueta y el armado de la viga. Para garantizar el recubrimiento correcto de las armaduras y así garantizar la durabilidad del elemento, es imprescindible la colocación de elementos que garanticen la separación del armado respecto del fondo y de los laterales del encofrado. Estos elementos son los denominados calzos y separadores. El forjado está preparado para hormigonar. El trabajo en los forjados debe de ser seguro ante caídas y por eso se ponen tanto barandillas como redes. Se solicita el camión de hormigón al fabricante, de acuerdo con las características específicas en los planos de proyecto. Antes de comenzar a hormigonar, nos aseguramos que todos los puntales están apretados. El vertido del hormigón en los forjados se realiza normalmente mediante bomba de hormigón. Colocan las reglas para facilitar el canto de la capa de compresión. Se vierte el hormigón. Es importante empezar a hormigonar desde los pilares hacia las vigas y de estas hacia las viguetas y por último las bovedillas.
Se reparte mediante rastrillo y hay que vibrar el hormigón para asegurarnos que no queden coqueras. Además, se pasa la regla vibratoria, que sirve para una óptima compactación y correcto alisado de la superficie. En zonas donde no entra la regla, se emplea la llana. Se coloca en el perímetro del forjado unos utillajes específicos para colocar las barandillas y ganchos de redes. El encofrado tiene que estar 28 días, pero según van pasando los días se pueden ir clareando. De forma paralela, la normativa nos indica que tenemos que hacer el cono de Abrams para determinar la consistencia y sacar probetas de hormigón para determinar su resistencia. Esto lo hace una empresa especializada. Una vez terminado el hormigonado, este tiene que fraguar y endurecerse. Al día siguiente se empieza a trabajar en el montaje de los pilares de la siguiente planta.